fe número 2. Tenemos que continuar con el punto de fe número 2, que es lo que estamos tratando en los temas de mediodía, con la finalidad, mis hermanos, de que entendamos cabalmente la doctrina que se maneja en la Iglesia de Dios Séptimo Día, que es una de las más apegadas a los textos originales en hebreo y en griego, y una de las más apegadas a la Biblia totalmente. Pero después en las pláticas retroalimentarias vamos a hablar precisamente sobre todo esto, sobre la doctrina que estamos manejando, para ver que vayan pensando ustedes o tengan preguntas. Bueno, nos quedamos la vez pasada, bueno, Luis se quedó la vez pasada, el título era Dios está en lo alto, dice el Espíritu. Y después se leyó cuando Jesús en el Evangelio de Juan afirma que Dios es Espíritu, nos revela que Dios habita en una dimensión inalcanzable para los seres humanos. También que sus valores, conducta son de lo alto en contraste con la habitación, valores y conducta de los seres humanos que pertenecen a la dimensión de abajo, es decir, terrena. Obvio, recuerdan que yo les había dicho que como son bastantes textos que vienen aquí en el estudio, entonces no vamos a leerlos, sino simplemente cuando ustedes quieran confirmar, porque nuevamente es igual que en la escuela sabática. Cuando nos hablan de algo, nos ponen un texto, pero ese texto nos va a corroborar lo que nos están diciendo aquí. ¿Sí me explico? Entonces, para ahorrar tiempo, tenemos que aprender a que entonces el texto que me estaba marcando aquí me va a decir lo mismo que acabo de leer, quizás con otras palabras, ¿verdad? Quizás de otra manera, pero nos va a decir lo mismo. Entonces estamos evitando leer los textos bíblicos. Eso solamente los corroboramos cuando ya sea nosotros o alguien al que le estemos hablando de la palabra de Dios quiera saber. Por ejemplo, ahorita en la mañana me tocó conseguir por mi atolito una señora que, no sé si les comuniqué cuando me caí del carrito, que esta señora se puso muy pesada, así, con una mirada así, que no aceptan el cuarto mandamiento, que no aceptan de hecho todos los mandamientos, que dicen que ya nomás hay dos, amarás a tu Dios y amarás a tu prójimo, que según Jesús resucitó un domingo y que por eso se reúnen el domingo. Vamos a encontrarnos con personas así. La doctrina, recuerden, dice el texto, toda escritura es que inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir, para redarguir y para enseñar en justicia. En justicia. El otro sábado me sirvió de mucho ese texto. ¿Sí? Entonces, podemos nosotros enseñar en justicia. ¿Quién es la justicia? Jesús es el justificador, es el que nos justifica delante del Señor. Entonces, bueno, continuamos. Dice, ahí están los textos abajo, dice que Dios es espíritu, obvio. Ahí está en 1 Juan 4:24, no lo vamos a ver, pero ahí dice que Dios es espíritu. En la página 17. Continúo leyéndose, y recuerden que lo que estamos leyendo, si algo no lo entienden, por favor pregunten. O si algo es confuso, por favor pregunten. Dice, también la afirmación, Dios es espíritu, nos revela que Él no tiene las limitantes que tiene nuestro ser, en especial las de nuestro cuerpo, las de nuestros cuerpos. La mente humana no está en posibilidad de comprender y mucho menos de describir su ser personal. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros no sabemos cómo se conforma nuestro cuerpo. La medicina actual, ¿verdad? Inclusive ya hasta pueden abrir los cerebros y ver qué hay adentro y toda la cosa. Pero no pueden imaginarse cómo los millones de células que tenemos en el cuerpo, cómo fue posible que un ser vivo nazca en otro ser vivo, que es la madre del bebé, ¿no? Entonces recuerden, estamos hablando aquí del punto de fe número 2, que es ¿qué? Dios, exacto. Estamos viendo todos los calificativos que se le pueden dar a Dios. Dice, Dios no es una idea o abstracción, no es energía pura, ni ningún otro sentido material o inmaterial. Simplemente Dios es ¿qué? Espíritu. Bueno, dice, pero
pero se puede deducir que es espíritu en su sentido semejante al que Pablo planea en 1 Corintios 15, 44. Ese texto no viene en los demás, pero sí lo vamos a ver, 1 Corintios 15, 44. A ver, 1 Corintios 15, 44. ¿Ya lo leyeron? A ver, léanlo. 15, 44. Dice, se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. ¿Sí? Página 18 ya. Entonces, estamos viendo aquí que hay cuerpo animal y cuerpo espiritual. De acuerdo a estos textos, más adelante dice que es primero el cuerpo animal y luego el cuerpo espiritual. ¿Cómo entendemos eso? En Génesis está. Porque En el primero principio. fueron creados los animalitos, ¿no? No. ¿O a qué No. se Primero, refiere? el libro de Génesis, ahí está en el principio. Sí, pero ¿qué significa? No dónde está escrito, sino qué significa. Que sea primero el cuerpo animal y después el cuerpo espiritual. Porque fue lo primero que creó Dios. Recuerden el texto, hay un texto que nos lo dice. El que es nacido de la carne Carne. y el que es nacido del espíritu, Espíritu. así es. Entonces primero somos nacidos de la carne, esa es carne animal. ¿Por qué animal? Porque no estamos sometidos a la voluntad de Dios cuando no nos hemos convertido. Pero ya una vez convertidos dejamos de ser animales, racionales, y dejamos de ser Somos gentiles. personas racionales. Ahora somos lo que dice la ciencia que nos llama Homo sapiens. ¿Qué significa Homo sapiens? Seres pensantes. Lo que no es el animal. Porque el animal... Hace mucho les preguntaba yo en algunas preguntas, ¿ustedes piensan o razonan? Razonamos. Muchos hermanos, la gran mayoría solo piensa, no razona. Solo piensa porque tiene cerebro, pero no razona. Razonar es analizar lo que dices, unir el cerebro con la boca. Pero ya ven lo que dice Santiago, que la lengua es un instrumento tan pequeño Pero hace que grandes guerras. causa grandes incendios. Y grandes incendios quiere decir muchos pleitos. Guerras también. Así, y guerras. Bueno, ok, dice, junto a la realidad de que Dios es espíritu, está la realidad de que Dios es luz. Esto significa que en su ser y en su manera de actuar no hay maldad alguna. Ahí está el texto. Y que desde el principio de la creación ha estado y está por encima de ella. Yo apunté aquí unas cositas referentes a eso, para saber que Dios es espíritu. ¿Y qué más es? Lo acabamos de leer, hermanos. Dios es espíritu. ¿Y qué más es? Luz. Exacto. Ahora vean ustedes. El cuarto evangelio llama a Jesús pan de vida. Lo llama también la luz de vida. El verbo es la vida. En Juan 8:12 dice que la luz de la vida es Jesús. Es el verbo de la vida. El verbo como vida reveladora. El verbo es vida revelada, manifestada en carne. El verbo hecho carne. El verbo como concreción viviente de la divina revelación. Entonces, Dios es todo eso, pero se lo atribuyen a Jesús. Jesús es divino, no cabe duda. Jesús es hijo de Dios, no cabe duda. Jesús es el salvador del mundo, no cabe duda. Pero el que hace las obras, el que habla las palabras, es el que mora en Jesús. ¿Quién mora en Jesús? De acuerdo a Juan 14:10. Dios. Dice claramente Jesús, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Entonces simplemente Dios usa la boca de Jesús para hablarle al mundo. Por eso cuando se dice
que la luz vino al mundo, todos dicen, es que Jesús vino de... No. La luz vino al mundo. Estamos viendo ahorita en este libro, en este punto doctrinal de Dios, dice que Dios es espíritu. ¿Y qué más? Luz, exacto. Entonces, si la luz vino al mundo, ¿quién vino al mundo? Dios. Obvio. No es que Jesús vino al mundo, no, Jesús nació en el mundo. No lo estoy menospreciando, Dios me libre. Estoy hablando lo que es verdad bíblica. Jesús nació en la tierra, del vientre de María. ¿Quién vino del cielo? Dios mismo. Dios mismo por medio del unigénito. Que ahora nuestro fundamento doctrinal nos dice que Jesús es el unigénito Hijo de Dios. Sí, en efecto. Porque Dios vino a morar en Jesús. ¿Sí? Y por eso Jesús lo manifiesta. Dice, las palabras que yo les hablo no las hablo yo. Sino el Padre que mora. Las obras que hago yo no las hago yo, las hace mi Padre. Más adelante en el contexto posterior de esos textos dice Jesús, si no me creen a mí, al menos créanme por las obras que hago. ¿Sí? Bueno, entonces estamos, déjeme porque, gracias por la wicca, hermana Tere, porque sí me hace falta. Bueno, entonces estamos con que decíamos que Dios es luz. Esto significa que en su ser y en su manera de actuar, ay caramba, digo que me agacho, me mareo. En su manera de actuar dice, no hay maldad alguna y que desde el principio de la creación ha estado y está por encima de ello. Hay un texto, bueno, varios textos. Juan 1.1 nos dice que en el principio. Ahora, primera de Juan 1.1, ¿qué nos dice? El que era desde el principio. Jesús no era desde el principio. El que era desde el principio, ¿quién es? Dios, Dios mismo. ¿Sí? Bueno, pasamos a otro punto. Dice, Dios está cercano a sus criaturas. Dios está cercano a sus criaturas. Vamos a leerlo. Dios está en una dimensión inaccesible, pero al mismo tiempo está muy cercano a sus criaturas, dándoles la posibilidad de adorarlo y de ser centro de su vida. Ahí está el texto. Pero sin ser controlado por medio de un lugar o de un rito. Aquí me detengo un poco. Déjenme traer esto con qué marcar aquí. ¿Dónde están? Acá abajo. Analicemos esto, hermanos. Decíamos que, pero sin ser controlado por medio de un lugar o un rito. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, al supuesto Dios de la Iglesia Católica, a ese sí lo manipulan. Es decir, lo cargan, lo ponen donde ellos quieren, y si no les gusta ahí lo ponen en otro lado. Se lo llevan, lo cargan porque no puede andar. Obvio que ese no es Dios. Y ese es un rito. Así es un ritual. Bueno, dice, la Biblia describe a Dios caminando junto a su pueblo, no colgado en una pared, sino caminando junto a su pueblo, prometiendo acompañar a los que envía en la misión e interesado permanentemente en los suyos. Bueno, aquí vamos a analizar esto. Dice, prometiendo acompañar a los que envía a la misión e interesado permanentemente en los suyos. Bueno, ahorita les había dicho la otra vez, cuando les di el tema sobre de que en cuanto Israel se quede solo en el mundo, la puerta de la gracia se va a cerrar. ¿Sí? Aquí en eso estamos leyendo que está interesado en los suyos, pero muy pronto, porque la iglesia también está en decadencia, la iglesia evangélica a nivel mundial está en decadencia. Entonces ahora Dios va a dejar de preocuparse por su pueblo, Israel. Perdón, al revés. Al revés.
Dios se va a desentender de la iglesia y va a volver a retomar la ayuda para su pueblo. Porque recuerden, los profetas mayores nos revelan que Israel será reconciliado con Dios, que Israel será recopilado nuevamente. De hecho, eso ya sucedió el 14 de mayo, pero todavía faltan muchos por venir. Entonces ahorita Dios está ocupándose de su pueblo, porque va a quedar solo en el mundo, sin aliados. Su aliado número uno, que fue Donald Trump, o sea, Estados Unidos, ya se pelearon. Y al salir Estados Unidos de ayuda a Israel, muchos países también se salen. Entonces está quedando solo. Es una señal de que la puerta de la gracia se empieza a cerrar. Pero les advertí, les dije a ustedes que la puerta de la gracia no se cierra para nosotros, porque nosotros ya fuimos salvos por gracia, ¿sí? Somos elegidos para salvación, no para ira. Se cierra la puerta de la misericordia, pero ojo, también puede cerrarse para nosotros solamente de esta manera, en la manera en que ustedes no se hayan arrepentido verdaderamente. Les he dicho muchas veces que la iglesia de Dios, séptimo día de Parajes Zacatepec, Parajes Buenavista, no necesita ya arrepentirse. Claro. Claro que sí. Es tiempo. Del diario quizás incurrimos en errores, en pecados. Y si no tenemos el hábito de la lectura bíblica y la oración, entonces van acumulando los pecados. De chicos o grandes se van acumulando. Y entonces tiene que llegar el momento en que uno se arrepienta de todo eso. Y dice la Escritura claramente que si pecamos ya estando convertidos, abogado tenemos para con Dios. Quiere decir esto que si tú pecaste ya siendo cristiano, arrepiéntete, dobla tu rodilla y pídele perdón a Dios. Dice que Dios perdona tus pecados siempre y cuando ¿qué? Los confieses, exactamente. Pero nuevamente se van acumulando. Tengo una mala acción, una mala palabra, una mala acción o un pecado que cometí y lo dejo. Cuando ya Dios lo sabe. Por eso dice que Dios está con nosotros. Exacto. El Espíritu Santo está en ti y por eso lo sabe Dios. Y aparte entonces, Dios te brinda todavía la oportunidad de que si te arrepientes y confiesas tu pecado, Dios te perdona. Y a veces desaprovechamos esa oportunidad acumulando pecados, como diciendo, no, pues nadie lo sabe, nomás yo lo sé. No, Dios sabe todo. Hasta en lo más oscuro. Así es. Bueno, continuemos, dice abajo, Dios es amor, ama antes de que lo amen. Dice que qué maravilla, ¿no? Dios es amor y ama antes de que lo amen. Dice, Dios ama a los seres humanos desde antes que estos le conozcan. Ahí me detengo. Por favor, ¿me pueden explicar esto? Se los vuelvo a leer. Dios ama a los seres humanos desde antes de que estos lo conozcan. ¿Cómo es eso? Porque Dios conoce la condición de cada quien. No, no es esa la pregunta. Nuevamente la pregunta. Dios ama a los seres humanos desde antes que estos conozcan a Dios. Pues desde antes de que dice que antes Él nos conoce, antes de que nos engendró, Él nos conoce, ¿no? Bueno. Y también Él nos amó porque dice que de tal manera amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Entonces Bueno. sabemos que Él nos amó antes que nosotros lo amáramos. La Escritura dice que Dios nos conoce desde antes de la fundación del mundo. Esto quiere decir, miles de años antes, fíjense bien el poder de Dios. Éramos escogidos. Miles de años antes ya el Señor sabía quiénes íbamos a ser en el mundo. Pero también Dios sabía quién se iba a inclinar hacia Él y quién no. Y no me refiero a inclinarse a orar o hincarse, no. Quién se iba a convertir a Dios y quién no se iba a convertir. Por eso es de que Él sabe, por eso está en el tema de los varones, que dijimos que la gracia, ¿para quién es? Para los... Para el que ha sido elegido para salvación. Bueno, esa es la gracia, no es la gracia para quienes. Dice que la gracia es para pocos, no para muchos. ¿Sí se acuerdan de eso ahorita en el Sí, tema de los varones? La gracia es para pocos.
Y también igual tenemos que entender, ya los varones lo entendieron, la diferencia entre la gracia y la misericordia. La misericordia de Dios es, dice la Escritura, que Dios saca el sol para buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. Aún a los malos les da de comer, aún a los malos les permite respirar, aún a los malos los baña de sol, aún a los malos les da aire para que respiren. Pero la gracia consiste en que somos elegidos para salvación. ¿Sí están viendo la diferencia? Porque, por ejemplo, muchos que no se han acercado a Dios, que andan en el mundo, pues Dios los sigue elegidos para salvación. Ese es Dios actuando en nosotros. Muy bien. Entonces dice, Dios ama a los seres humanos antes de que estos lo conozcan. Toma la iniciativa para salvarlos y se compromete a hacerlos sus hijos. Ahí está el texto. Brindándoles un trato cálido y fiel. Ahí también está el texto. Dirigiéndose a sus corazones, porque es ahí, según el texto bíblico, donde está la capacidad para decidir. ¿Sí? En el corazón está la capacidad para decidir. No decides de aquí arriba, decides de aquí. Porque primero sale un sentimiento del corazón, sube a la mente como pensamiento y ya después sale por la boca como palabra. ¿Sí? Entonces primero es en el corazón. Por eso dice, hay un texto que dice el Señor, hijo mío, dame tu corazón. ¿Qué quiere decir eso? A que permitas que en tu corazón solo habite Dios y nadie más. Porque a veces en nuestro corazón habitan muchas personas y a veces hasta habita alguien que no es persona, que ya saben a quién me refiero. Bueno, dice, es ahí el corazón donde se elige a quién y cómo amar. En el corazón de Dios, Dios elige a quién y cómo amarlo. El amor de Dios es más que un sentimiento, es un apego fundamental, dice, de una decisión que se mantiene en todo tiempo. Aun cuando los sentimientos y las circunstancias de sus criaturas, sentimientos que salen del corazón, dice, cambian, un amor que perdura incluso cuando los creyentes mueren, pues él afirma que sigue siendo su Dios y que habrá de resucitarlos para que disfruten eternamente de su presencia. ¿Qué cosas nos está diciendo aquí tan maravillosas, eh? Dice que tu Dios es tu Dios hasta que mueras y resucites. Sigue siendo tu Dios. Pero para muchos, por eso les decía yo ¿por qué los católicos se despiden de sus difuntos? Yo he visto en muchos sepelios de personas católicas que le dicen a la familia, no te vas a despedir, ya no lo vamos a volver a ver. Precisamente es eso, jamás volverán a verlo. ¿Por qué? Porque se va al Hades, no al Seol. ¿El Seol qué es? ¿Se acuerdan? El descanso de las almas de los muertos. El Hades es el lugar de tormento de las almas de los muertos. Y cuando se van, sin haberse reconciliado con Dios, se van al Hades, no al Seol. El Seol es lo que le prometió Jesús a ese ladrón que crucificaron con él. Desde hoy, dice, en verdad digo que desde hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuál es el paraíso? El lugar de descanso de las almas de los muertos. Es en donde estás dormido hasta que venga tu Señor de nuevo y seas resucitado. Ese es el Seol. El Hades es el lugar de tormento de las almas. Almas que jamás volverán a ver a sus familiares. Por eso dice Pablo, hermano, no quiero que os entristezcáis como los que no tienen esperanza. ¿Quiénes son los que no tienen esperanza? Los que nunca volverán a ver a sus familiares. Pero nosotros, hermanos, que creemos en Cristo Jesús, tenemos que hablarle de eso a nuestros familiares inconversos. Decirles, oye, a mí me encantaría verte. Por ejemplo, le dije a mi nuera y a mi yerno, no digo a mi hijo, cuando murió su bebito de 12 días de nacido. No lloren, quieren verlo en el paraíso, en el reino de Dios. Tienen la oportunidad ahorita ustedes de acercarse a Dios y convertirse a Dios. Y si se convierten a Dios y mueren en Cristo, Dios no miente. Ahí va a estar. Llegado el momento se reunirán nuevamente con su bebé. Los niños son de Dios. Amén. Dejad que los niños vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos, dice Jesús. Qué maravilla, ¿no? Bueno,
Entonces estamos mirando que es más que un sentimiento y un apego fundamentado, bueno, para que disfruten eternamente de su presencia. Es Dios hasta cuando te mueres y resucitas. Te resucita para que vivas en su presencia forever and ever, o sea, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, Dios, otro título, Dios se relaciona con nosotros. ¿Por medio de qué? Exacto, por medio de la gracia. Dice, desde los antepasados, todos tienen su fundamento doctrinal, ¿verdad? Sí. Perfecto. Desde los antepasados, en la fe, pasando por su intervención en la vida de cada creyente y abarcando lo que hará por todos sus hijos. Ahí está el texto. Dios obra a favor de los seres humanos sin que lo merezcan. Ahí también está el texto. Para que vean que nosotros no merecemos en absoluto nada. Pero por la misericordia de Dios y la gracia de Dios, es que tenemos el pan de cada día, tenemos la vida y tenemos ofrecida la vida eterna. Dice, cuando lo necesitan y a través de su Hijo. La gracia establece con el creyente una relación de confianza y gratitud que demanda nuestro mayor esfuerzo para vivir recibido, eliminando con esto toda jactancia personal que resulta en la búsqueda de méritos. O sea, nosotros no tenemos ningún mérito en absoluto. Ahora déjenme decirle esto, hermanos. Jesús tampoco tiene ni busca méritos. ¿Sabían eso? ¿Por qué no? Él es humilde. No. Hay que entender qué son los méritos. ¿Qué significan? ¿Qué son? ¿Para qué se usan? Posiciones. Méritos es que tú te ganas algo con tu esfuerzo. Ese es un mérito. Por ejemplo, la Iglesia Católica dice que entre más buenas obras hagas, más te vas a ir al cielo. Esos son méritos. Entonces, tú estás buscando la ida al cielo con tus propios méritos. Y entonces Jesús no hizo méritos. En Jesús existe Dios. En Jesús está Dios. Él no necesita ni buscar ni tener méritos. Él es todo en todos. ¿Sí estamos entendiendo esto? Entonces Jesús no necesita tener ni buscar méritos. Así dice en Éxodo 3:12. ¿Qué dice? Y él respondió, ve porque yo estaré contigo, y esto te será por señal que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Sí, eso dice esos textos, pero ¿qué tiene que ver eso con el tema que estamos tratando? Porque Dios está contigo. No cabe la menor Es duda. lo que está diciendo. No cabe la menor duda. No cabe la menor duda de que Dios siempre está contigo. Pero nuevamente estamos viendo aquí Los méritos. exactamente que los méritos, nosotros no vamos a obtener la salvación por méritos propios. No vamos a obtener la vida eterna por méritos propios. Lo que sí necesitamos tener, y es lo que se espera de una persona convertida, solo son buenas obras. Buenas obras, dice la Escritura, las buenas obras son, ¿qué? Ve por los enfermos, ¿no? No. Buenas obras. Esas buenas obras se esperan de alguien ya convertido al Evangelio. Pero esas buenas obras hablan bien de ti, pero no te dan a ganar nada con Dios. No te dan a ganar nada. Sí. ¿Por qué? Porque entonces el sacrificio de Cristo lo haríamos a un lado, porque el obtener vida eterna es por medio del verbo hecho carne, es por medio de la palabra que trajo Dios al mundo, ¿verdad? Porque esa palabra, ese verbo era con Dios y era ¿quién? Dios. Y esa palabra se hizo carne. Juan 1:14. La palabra de Dios al engendrar a su Hijo Jesús en el vientre de María, lo hizo carne, al unigénito. ¿Sí? Ese verbo, esa palabra de Dios se hace carne, toma un cuerpo humano, que es Jesús.
¿Estamos entendiendo? Todo esto es necesario que se explique cabalmente, hermanos, para que nos quitemos de la cabeza tantas dudas, porque sé que muchos de ustedes tienen dudas, pero a lo mejor les da pena preguntar. No debe de darnos pena, al contrario, hermanos. Para eso está primeramente la palabra de Dios y en segunda para eso está el pastor. Pero en muchos lugares no hacen eso de preguntas y respuestas porque los pastores no tienen totalmente visualizada la historia de la Biblia. Y si yo no conociera de la Biblia, yo no me animaría a decirles, pues pregúntenme. Porque entonces les daría respuestas de aquí, no de aquí. ¿Sí están entendiendo? Y las respuestas que yo les he dado son de aquí, son de la Biblia, no de aquí. No es de la mente de Ignacio, es de la Biblia, de la palabra de Dios. Muy bien. Dice Méritos, bueno, dice, pues la grandeza de Dios se manifiesta especialmente en su manera de tratar a los que le dan la espalda. Nuevamente lo leo, pues la grandeza de Dios se manifiesta especialmente en su manera de tratar a los que le dan la espalda. ¿Y cómo los trata a los que le dan la espalda? Apártense de mí, malditos hacedores de maldad, no los conozco. Bastardos. ¿Sí? Son bastardos, exactamente. Fíjense qué palabra tan fuerte. El que no se conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la verdad, el tal nada sabe y delira acerca de cuestiones necias de hombres corruptos de entendimiento que toman la gracia como fuente de ganancia. Dice, apártate de ellos, no te juntes con ellos, porque ellos solo quieren esto, solo quieren el dinero, no les interesan las almas, la salvación de las almas. Dice, apártate de ellos. Bueno, otro título dice, Dios se ha revelado, la creación muestra al Creador. ¿Ven ustedes qué bonito es eso? La creación muestra al Creador. Por ejemplo, el creador de este pequeño púlpito, no fue Rubén, No fue un carpintero. pues según está hecho, habla muy bien del carpintero que lo hizo, ¿no? ¿No es así? Sí. Cuando tienes una ropa, no esta, ¿no? Pero ropas caras que venden, bien hechas y habla bien del Sastre. si no del sastre, ¿cómo se les llaman los demás? De la marca, ¿no? Entonces habla bien de eso. Entonces aquí la creación, nosotros somos semiperfectos. Esto habla muy bien de nuestro Creador, ¿sí? Que pudo poner millones de células en un cuerpo y darle un cerebro que puede trabajar por sí mismo. Es maravilloso esto. Dice, Dios se manifiesta en los seres humanos en la creación, aunque por medio de los sentidos se puede apreciar la grandeza de la creación. Por medio de los sentidos, o sea, la creación que hizo Dios nos capacitó para poder admirar su creación. Como ahorita, mira el solecito, mira las plantas, las estrellas, el sol, la luna. Bueno, dice, solo por la mirada de fe se puede reconocer la grandeza del Creador. Ahí está el texto. Pues su existencia es una realidad inalcanzable por los medios y recursos terrenos. O sea, nada de la tierra puede igualarse a Dios. Ahí está el texto, dice, solo la fe es el recurso que tiene el creyente para reconocer que el mundo, el lugar que hace posible la vida, fue hecho por Dios y es de Dios. Su amor y justicia se manifiesta en la manera de que la creación permite la vida para todos los buenos y los malos. Aquí hay algo que quiero remarcar, hermanos. Dice que el mundo, el lugar que hace posible la vida, fue hecho por ¿quién? Dios. Entonces aquí hay una pequeña o grande contradicción tocante a lo que piensa la Iglesia de Dios Séptimo Día y lo que la misma Iglesia de Dios Séptimo Día nos está dando en el fundamento doctrinal. Aquí dice que, ¿qué? ¿Lo leemos de nuevo? Dice, solo la fe es el recurso que tiene el creyente para reconocer que el mundo, el lugar que hace posible la vida, fue hecho ¿por quién? ¿Por Jesús? Por Dios. La Biblia, yo no lo invento. Pero en la Iglesia de Dios solo dicen, es que Jesús es Dios. A ver, alguien está ahí en la puerta. A ver, ábranle por favor. Ahí veo a alguien afuera. Los que no conocen de la Biblia,
Entonces, ¿qué van a decir? Ah, pues Jesús es nuestro Padre Celestial. No, Jesús no es el Padre Celestial. Jesús es el Hijo de Dios. Hay una gran controversia, hermano, Sobre en eso, redes sí. sociales sobre eso. Ujú, sí. No está bien. Pero, no te preocupes, hijo. A Jesús se le considera un Dios. Fíjense bien, a nuestro Dios no le podemos decir es que tenemos un Dios todopoderoso. No. Tenemos que decir, tenemos al único y sabio Dios como Dios. Al único y sabio Dios. Pero al decir ya de Jesús que es un Dios, es diferente. Y sí es un Dios. ¿Por qué? Porque procede de Dios. ¿Sí estamos entendiendo? Pero no es el Padre. ¿Sí? ¿Entienden eso? Para que no haya confusión. ¿Se le puede llamar Dios? Sí, sí se le puede llamar Dios. Proviene de Dios, fue engendrado por el Verbo, por la palabra de Dios, por el Espíritu de Dios. Por eso, obviamente es divino también Jesús. Y se le puede llamar Dios porque proviene de Dios. Y porque se le ha dado todo el poder en el cielo y en la tierra. Así es, así es. Y igual también, por ejemplo, un ejemplo muy grande. Si un señor, un papá tiene un hijo, el señor se llama Pedro, saca Dios el sol y hace llover sobre justos e injustos. Pero la gracia es la que mora en nosotros. La gracia y el Espíritu Santo mora en nosotros. Muy bien, déjenme ver, creo que sí vamos a concluir. Tenemos en 10 minutos concluimos. Otro título dice, Dios se ha revelado de manera especial en su palabra. Dice, Dios ha querido revelarse de manera especial por medio de la criatura. Ella da testimonio fiel de su voluntad, carácter y propósito. Según otro documento posee esta categoría. ¿Sí? O sea, nosotros podemos, como criaturas de Dios, podemos definir quién es Dios, quién es el Padre Celestial. Ahí tienen todos los textos. Y por último, dice, Dios se ha revelado, bueno, no es penúltimo, no último. Dios se ha revelado de manera perfecta en su Hijo. Aquí hay una clave muy especial. ¿Cómo entendemos eso? Que Dios se ha revelado, dice, por medio de su Hijo. de manera perfecta. En su, no dice por medio de, en su Hijo. Ahora, en inglés la palabra en significa in, o sea, dentro. En inglés la palabra en, por ejemplo, decirlo, tengo mi Biblia en este mueble. No, pues tengo mi Biblia adentro de este mueble. Entonces al decir que Dios se manifiesta perfectamente, o sea, en la perfección, en su Hijo, ¿o no dice así? Dios se revela de manera perfecta en su Hijo. En su Hijo. En su Hijo. No dice con su Hijo, dice en su Hijo. O sea, dentro de su Hijo. Se revela perfectamente. Por eso se le puede llamar Dios. Por eso cuando le dijo Felipe, Señor, muéstranos al Padre. Felipe, tanto tiempo está con ustedes, no me han reconocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero él nunca dijo, yo soy el Padre. Si no le hubiera dicho eso, oye, ¿quién fue el que le preguntó Felipe? Oye, Felipe, pues ¿qué no sabes que yo soy Dios? ¿No sabes que yo soy el Padre? No. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y en el texto siguiente dice, no creen que yo soy en el Padre y el Padre en mí. O sea, hay una comunión entre el Padre y el Hijo. Esa es la revelación perfecta del Padre en el Hijo. Ahora dice Jesús en Juan 14:10, las palabras que les hablo no las hablo yo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Pero nunca ha dicho Él, yo soy el Padre. ¿Sí estamos entendiendo eso? Perfecto. Ahora sí, creo que es Ahora sí, el último. el último. Dice, Dios supera el abismo que los separa de los seres humanos, haciendo posible que ellos lo conozcan. No es su plenitud, ahí está el texto, pero sí lo necesario para que por medio de la Biblia comprendan su voluntad y la pongan por obra. Ahí está el texto también. Para que la lectura de la Biblia tenga impacto en la vida, es requisito indispensable que el lector no solo lea, sino que la escuche. Es decir, que crea en lo que está escrito. De no hacerlo así, el lector
no obtendrá, más bien no obstante, que la escudriñe profundamente, puede no llegar a tener fe y rechazar la revelación de Dios. Si es que, así que entonces no solo se lee la escritura, se escucha. Porque ¿de dónde proviene la fe, hermanos? Por el oír ¿Y el oír qué? la palabra de Dios. Así es. Entonces, mis hermanos, ¿quieren tener fe? Escuchen la palabra de Dios. No solo la lean. Ustedes léanla en su casa y vengan y escúchenla en la iglesia, o en el templo, o en la casa de oración. Y de esa manera es un complemento. Ustedes la leen y luego vienen y la escuchan. Y de ahí entonces surge la abertura del conocimiento y la sabiduría que Dios nos da. Donde dice Santiago, el que no tenga sabiduría, pídasela a Dios y Dios se la dará en abundancia y sin reproches. Lo cual llevo 40 y tantos años pidiéndole a Dios sabiduría y conocimiento y Dios me ha dotado de mucho de ello. No presumo de nada porque no es mío. ¿Sí? No estoy presumiendo, ay, que yo soy muy inteligente. No, Dios me libre de eso. Pero sí Dios me ha dado a saber muchas cosas, ¿cómo? Por medio de su palabra, porque leo la palabra. No como los pentecostés que dicen, Dios me habló y me dijo, oye, pues ¿de qué méritos gozas tú para que Dios te hable? ¿No? Dios te habla. Dice Hebreos 1:1, en la antigüedad Dios les habló a nuestros antepasados por medio de los profetas, pero en los postreros tiempos Dios nos habla por medio de su Hijo Jesucristo. ¿Sí? Así que esa es la manera en que Dios nos habla, hermanos. No como dicen los pentecostales. Pues bueno, terminamos el punto de fe número 2, que es Dios mismo, ¿sí? Para que tengamos clara la doctrina y veamos que Dios se manifestó perfectamente en su Hijo Jesús. Y se me olvidó ayer en los estudios, darles a los que vienen a los estudios, recuerden que estamos apuntando ¿qué sucede en cada trompeta, en cada toque de trompeta, ¿se acuerdan? Sí. Apunté lo de la séptima trompeta, que es ahí donde se abre todo el panorama, hermanos. Les leo por último lo que se va a llevar en la séptima trompeta. Ahí es cuando, entonces sí veremos la señal del Hijo del Hombre, no antes. Dice al toque de la séptima trompeta, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, o sea la séptima, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. 1 Corintios 15:52. Entonces, ¿están viendo qué es lo que va a suceder? ¿Sí? A la final trompeta, cuando se toque la séptima trompeta, es cuando entonces, ¿cómo van a resucitar los muertos? Incorruptibles. ¿Pero por quién? Por los ángeles. Por los ángeles del Señor. Los ángeles que Él va a enviar. Veremos la señal del Hijo